Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. ...44 minutos ya sobre las 9 de la mañana y hoy tenemos un magazine muy sanitario, sobre todo con diferentes aspectos. Hemos hablado de ese Día Mundial para la Visibilidad del Autismo, de los recursos, y hemos hablado también de la visibilidad trans y todo lo que conlleva ese protocolo que ya está pues perfectamente organizado también desde Sanidad. Vamos a hablar con el director de Área de Salud, señor Tomás Marcial, bienvenido. Gracias, buenos días. Mucho tiempo sin pasar por aquí. Sí, ya llevamos un mesito, sí, fuera, sí. Bueno, de momento muy buenas noticias para el hospital, porque la última noticia que teníamos, esa unidad de hemodinámica que ya había sido estrenada, también, ¿cómo va? ¿Cómo sigue funcionando? Bien, en principio con actividad programada normal, los profesionales están formándose, los nuestros, y en principio seguimos con esa hoja de ruta, que esperemos que no cambie. También hemos seguido trabajando en nuevas incorporaciones, en nuevas prestaciones, que en breve informaremos a la población, porque nosotros seguimos apostando por traer técnicas complejas a Fuerteventura y dándole nivel al hospital. En ese sentido, pues bueno, estas últimas semanas pues hemos invertido en poner en marcha una prueba endoscópica como es la CPRE, que aunque no afecta a muchos pacientes a nivel de la isla, son 20-30 pacientes al año, pero son pacientes muy complicados que nos costaba mucho conseguir camas y operación en el insular y ahora las podemos resolver aquí en Fuerteventura. Ajá, bueno, bien. Sobre todo para estos casos aislados, decimos, no porque sean minoritarios van a ser menos importantes, ¿no? Pero que son siempre críticos. Y son siempre críticos, efectivamente. Bueno, hoy vamos a hablar también de un hito que la sanidad pública hace ya 10 años lo tiene totalmente, pues de forma rigurosa para intentar combatir el cáncer de colon. Estamos hablando de ese cribado, que, sin embargo, a pesar de que ha cumplido 10 años y a pesar de que Sanidad está planteándose extenderlo hasta los 74 años, parece que sigue arrojando datos negativos. Sí, bueno, se cumplen 10 años de la incorporación del cáncer de colon como en la cartera de prestaciones comunes del Servicio Nacional de Salud, pero es verdad que Canarias fue pionera en su momento en la puesta en marcha del cribado del cáncer de colon. Nosotros arrancamos en 2009, la incorporación fue en el 2014, con lo cual nosotros, si bien a nivel nacional podemos hablar de 10 años, nosotros llevamos 15 aproximadamente trabajando el tema. Es verdad que es un cribado importantísimo, así lo hemos transmitido siempre en los medios de comunicación, en las campañas, pero es verdad que tenemos un sabor agridulce en cuanto a la receptividad por parte de la población. Este año, sin ir más lejos, sin compararnos con los años anteriores, pues estamos hablando de que hemos citado de esa población diana que va entre los 50 y los 69 años, pues hemos citado 138.000 personas, de las cuales solamente han acudido a la cita el 40%. Ajá. Eso, de cara a la gestión, pues es un poquito alarmante en el sentido de que llevamos una serie de años en las cuales no conseguimos pasar de ese porcentaje. Es verdad que con la crisis del COVID pues tuvimos un bajón importante, entendible, pero no es entendible que estando ahora en plena normalidad pues tengamos teniendo ese porcentaje de renuncia a esa cita por parte de la población con un cáncer que además es un cáncer cuya prevalencia tanto en hombres como mujeres pues lo sitúa como el segundo cáncer de España en cuanto a prevalencia en cada uno de los sexos, pero si sumamos ambos sexos es el primer cáncer en números y es un cáncer de carácter grave. Acudir al cribado es la única herramienta que tenemos como detección precoz, porque una vez que ya hemos desarrollado el cáncer, pues ya no nos quedan sino las vías paliativas y la lucha contra el cáncer, pero es una vía de detección rápida, porque es una prueba muy, muy sencilla y todavía no terminamos de entender por qué ese rechazo o por qué esa negativa en la población entre esos 50 y esos 69 años a acudir a hacer unas pruebas que en principio están pensadas para ser lo más simple posible. Comienza con una cita que le llega por carta a los pacientes, se desplazan a su centro de salud donde se les entrega el botito para la toma de muestra y la entregan en el mismo centro de salud
y ya nosotros nos encargamos de toda la gestión de las pruebas, el análisis y de la comunicación de aquellos positivos que nos podamos encontrar. La vía ya está trazada, es decir, hay una vía y hay personas dedicadas a controlar todas esas pruebas y a programar las pruebas posteriores de aquellos casos que se determinen como positivos, con lo cual es una tranquilidad para todos los pacientes y toda la población haberse pasado por ese cribado y haber tenido un resultado negativo, y sin embargo pues nos encontramos con esas tasas del 60% de rechazo, contra las que muchas veces no sabemos un poquito cómo interpretarlas. Puede ser porque lo que hablábamos fuera del micro, ¿no? El cáncer de colon parece alarmante cuando vemos sangre, básicamente. Pero cuando no la vemos, tenemos una cierta tranquilidad de que todo está yendo muy bien y que esa prueba a mí no me toca. No tengo que ir porque yo no tengo ningún síntoma. Eso además dicen las encuestas que se han hecho al respecto. La Asociación del Cáncer ha sido muy activa en ese sentido. La Asociación Nacional del Cáncer ha hecho varias encuestas a los pacientes buscando un poquito las causas de ese rechazo, porque entre otras cosas nos sitúan muy lejos de los objetivos europeos, que hablan del 90% de la población citada que acuda, con lo cual imagínate, estamos a una eternidad. Y muchas de las respuestas van en ese sentido, es decir, desde que me encuentro muy fuerte bueno, yo es que cuando voy al baño no veo nada, pero es que la prueba precisamente se llama sangre oculta en heces, con lo cual si ves la sangre, es que ya estás en otro estadio mucho más evolucionado de la enfermedad y mucho más descontrolado. Entonces, en ese sentido, animar a la gente, es decir, abandonar ese tabú, es decir, de pasar por las pruebas. Canarias es líder, siempre hemos liderado los planes de cribado de diferentes tipos de cáncer. Hay que decir que no solamente tenemos el cáncer colorectal, en el que hacemos ese cribado bianual de esa población entre los 59 y 69 años, también hacemos el del cáncer de mama y el del cáncer de cervix, que es cada 5 años. Y lo que queremos es animar a la población a que acuda a todos esos planes de cribado, sobre todo porque nos ayuda a tener una población mucho más sana y a atender a la enfermedad en sus primeros estadios, garantizando además que la supervivencia llega al 90%. Es decir, no es lo mismo detectar la enfermedad en sus primeros estadios y en sus primeros momentos que detectarlo cuando está ya pues propagado por el resto del cuerpo, que ya lo que nos queda es la lucha pues a través de quimio y radioterapia con la enfermedad. Bueno, pues si usted recibe en estos días una carta de cribado o una comunicación del Servicio Canario de Salud, no lo deje pasar, porque sería un poco irresponsable también y un esfuerzo, bueno, una tranquilidad. Yo creo que cuando uno se hace una prueba de este tipo y da negativo, pues hasta el año que viene no tengo que volver. Cada 2 años. O cada 2 años no tengo que volver. ¿Puede ser, Tomás, que se estén haciendo estas pruebas en la privada? La gente. No lo creo, sinceramente. Porque es que lo tenemos muy fácil, es decir, llegamos a los 50 años y nos llega la primera cartita y después es repetitivo cada 2 años. Además, en los hombres es mucho más difícil que acudan que en las mujeres, quizás porque las mujeres tienen más la cultura de acudir al control del cáncer de mama. Es decir, lo cierto es que esa cultura de la prevención nos está costando. Y está claro que contra el cáncer nada más que tenemos 2 vías. Una vía preventiva, que es a través de un estilo de vida saludable, y una vía de detección rápida a través de los cribados que nos permitan una detección precoz de la enfermedad en esos estadios. Bueno, pues ya saben, hay que trabajar desde la prevención y la prevención pasa o sí por hacerle caso a esa carta que nos envían desde Sanidad y hacer esa prueba que es muy sencilla, indolora y que nos quita muy poquito tiempo, casi como una analítica de sangre o de orina, ¿no? Otra de las preocupaciones en materia de sanidad es el plan antitabaco. Hemos hablado a lo largo de los años, además, porque ha sido un plan que viene de arriba hacia abajo. Aquí también en España, según los datos que he podido leer, llevamos un poco de retraso. Es decir, la normativa es mucho más restrictiva en Europa y nosotros seguimos pataleando de si en la terraza del bar podemos o no podemos fumar. Efectivamente, siempre estamos un poquito al rebufo de la normativa europea, pero bueno, lo importante es que las cosas vayan llegando. Es verdad que es una iniciativa que lidera el Ministerio de Sanidad. Todas las comunidades aportamos a través del Consejo Interterritorial. Ahí está la Dirección General de Salud Pública y la consejera en persona liderando ese tema. Y bueno, se está trabajando el plan. Es un plan que parece ser que quiere ser bastante restrictivo con respecto al tabaquismo, como tiene que ser. Canarias siempre ha liderado la lucha contra el tabaquismo. Nosotros llevamos propuestas interesantes que creo que se van a contemplar.
desde el tema de no fumar en las terrazas al aire libre, tanto de bares como de restaurantes, el tema de la protección de espacios especiales, considerados especiales por su uso o por su destino, como pueden ser los centros escolares o los centros sanitarios, la protección de los fumadores pasivos, aunque ahora se les llama, yo los llamaría más que pasivos, forzosos, en espacios de transporte público, como pueden ser las paradas de guagua, los espacios compartidos con medios de transporte, y yo creo que esas iniciativas por parte de la Consejería se van a contemplar, pero también hay que tener en cuenta esas reivindicaciones que hacía la consejera con respecto al tema de la ficha financiera. Si hablamos de un plan serio, los planes tienen que ir acompañados de una serie de objetivos, de ítems, de logros medibles en el tiempo, y por supuesto tiene que ir acompañado de financiación, porque todo lo que sea la lucha contra el tabaco, señalización, cambio de normativa, obligación a los negocios privados a modificar sus instalaciones, etcétera, etcétera, tiene que ir acompañado de una ficha financiera, y por tanto tiene que haber una ficha financiera clara. Aparte de eso, si los cambios van a ser tan profundos como parece ser que el Ministerio quiere incorporar, lo que está claro es que la ley de tabaco actual se quedaría bastante corta, sobre todo con algunos conceptos y algunas definiciones que han quedado un poquito en el aire y que han sido la debilidad de la aplicación de la ley de tabaco hasta el día de hoy. Pues la aplicación de lo que es una terraza al aire libre, Claro. que es si tiene varias paredes o no, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas tienen que quedar muy claritas, y yo creo que una vez que tengamos ese plan antitabaco, plan integral, lo siguiente es empezar a trabajar para tener una nueva ley de tabaco que sea más completa y que vaya en línea con las directivas europeas, evidentemente. ¿Los datos de tabaquismo en Canarias son alentadores, Tomás? Vamos a ver. ¿Fumamos menos, quiero decir? Fumamos menos el tabaco tradicional, pero tenemos una Vapeadores. oleada de productos que muchos de ellos, aunque la normativa aquí en Canarias la hemos contemplado como si fueran productos derivados del tabaco, pues a nivel nacional aún no lo están, y tenemos que luchar contra ellos porque es la puerta de entrada al tabaquismo para nuestra juventud. Y como siempre tenemos que ser proactivos en la defensa de la juventud y de las personas más débiles, que son los fumadores pasivos o forzosos. Yo les llamaría más que pasivos, forzosos, porque sin ser fumadores al final nos estamos comiendo las consecuencias de ese tabaco. Nosotros tenemos que tratar a esos productos como si fueran productos derivados del tabaco y por tanto aplicar la misma normativa, y en ese sentido creo que va el plan integral del tabaco. Canarias en su momento fue pionera tasando y cobrando más impuestos a ese tipo de productos para intentar dificultar el acceso al mercado de la gente joven, porque al final no hay que ocultarlo, que en realidad el verdadero objetivo no es recaudar, es eliminar el tabaco como un hábito, porque es un hábito no saludable que además influye muchísimo en lo que estábamos hablando antes, en el tema de los cánceres. Tenemos que luchar contra eso, tenemos que hacerlo activamente, y creo que el planteamiento de Canarias es un planteamiento bastante reivindicativo y bastante innovador. Creo que se va a tener en cuenta y insistir en que todo esto debe desembocar evidentemente en una nueva ley de tabaco para que aclare muchísimos términos, la gente sepa cómo interpretar las cosas y no nos encontremos con esos limbos que nos encontrábamos en algunas terrazas y en algunos espacios. Es decir, que en este caso Canarias, que además el Ejecutivo lo aclaraba hace algunas semanas, no solamente va en sintonía con el Ministerio, sino que hace una aportación aún extra, esta semana, aún más sancionadora, ¿no? Sí, esta semana es el Comité Interterritorial y la Consejería y la Dirección General de Salud Pública, que tiene un papel muy activo en la parte de lucha contra el tabaquismo, pues van con esas propuestas que en principio van en concordancia también con algunas otras comunidades y que evidentemente tienen que pasar por la defensa a ultranza de la salud y poco a poco ir acotando el tabaco como un hábito, porque es un hábito evidentemente que hay que eliminar todo lo que podamos. En cuanto a los vapeadores, que es uno de los... Siempre hay dos relatos, ¿no?, cuando se habla del plan antitabaco, y lo mucho que recauda la agencia tributaria con con los impuestos, y luego llegan los expertos y dicen, bueno, y lo mucho que gasta el gasto sanitario en todos los efectos, enfermedades, etcétera, del tabaco. Yo creo que el tema recaudatorio en muchos casos es para intentar posicionar los productos con un precio determinado de venta e intentar limitar el consumo, pero lo que está claro es que nunca lo que recaudes va a ser comparable con el gasto sanitario que conlleva. Es decir, las complicaciones sanitarias relacionadas con el tema del tabaquismo son inmensas, es un gasto inasumible y como tal
tenemos que tratarlo. Además, es un hábito que no aporta absolutamente nada a la población. Entonces, hay que entender que, bueno, que hay gente que lo tiene, hay que promover programas de desintoxicación del tabaco y poco a poco ir limitando. Con respecto al tema de los vapeadores, es que además se ha planteado como y se ha vendido muy bien por la industria como una alternativa al tabaco en la juventud, disminuyendo un poquito la información en cuanto a sus posibles riesgos y toxicidad, y entonces y sobre todo porque es una forma de enganche al hábito, un paso previo que se puede considerar así, porque empiezas en épocas tempranas con el vapeador y bueno, al final terminas yendo al tabaco común de toda la vida. Nosotros tenemos que ir en esa línea. Es verdad que la consejería además distingue entre vapeadores reutilizables y de un solo uso, porque es la última moda que ya hay, que yo creo que ya es el colmo de los colmos, es decir, vapeadoras de un solo uso. Eso, aparte del tema de la lucha contra el tabaco, está el tema medioambiental y bueno, yo creo que va contra todos los principios de economía que pueda haber. Eso yo creo que esa prohibición va a salir adelante y en los próximos meses veremos novedades con respecto al tema de los vapeadores y todos los productos asociados a ese mercado, que en principio tienen que una forma de acotarse y limitarse. Bueno, de sostenibilidad nada, ¿no? No habíamos superado todavía las cápsulas del café y ahora entran los vapeadores, que es importante quizá que Sanidad repita hasta la saciedad que un vapeador no es más sano que el tabaco, porque en esto sí es verdad que la industria ha tenido un mensaje de marketing muy interesante, que parece, aparte de que está súper de moda, ¿no? Fíjate, han abandonado un poco el marketing a través de los medios tradicionales para irse a los medios más asociados a la gente joven, a TikTok, a las redes sociales, y siempre relacionándolos un poco con el tema de que es simple vapor de agua cuando no es real. Es verdad que hay algunos que solamente administran agua, pero la idea simplemente es a asociarte el hábito a usar un producto y después ir incorporando nuevos productos, nuevas tendencias, y que te conviertas en un fumador más activo. Entonces, en ese sentido, Canarias siempre ha liderado esa línea de lucha contra estas nuevas formas, incorporándolos dentro de todo el ámbito de productos del tabaquismo y tratándolos como tales. Tomás, y aún así hay una red asistencial que presta la sanidad pública, que es para aquellas personas que aún sabiendo lo que pasa con el tabaco, aún pagando lo que cuesta una cajetilla, siguen fumando. Hay una red para intentar dejar de fumar, efectivamente, que es más sencilla y más económica que todo lo que nosotros estamos hablando ahora mismo. Bueno, económica, tiene un coste para el servicio de salud que asumimos de manera global, desde luego, pero que facilitamos a toda la población. Más que un cáncer, quiero decir, ¿no? La forma de acceder a ese tipo de programas siempre a través de su médico de cabecera, es decir, siempre en todo lo que es salud comunitaria, los médicos de familia son la referencia, la atención primaria está ahí y ellos son los que facilitan el camino para acogerse a ese tipo de programas, que además hay productos novedosos que permiten dejar de fumar sin efectos perversos en la propia persona, ese famoso mono, como lo llaman. La ansiedad, ellos. Sí. Exactamente, esos trastornos, esa ansiedad durante un tiempo, etcétera, etcétera. Hay productos novedosos en ese respecto y los tratamientos son bastante inocuos y bastante fáciles de llevar a cabo. Con lo cual, yo creo que estamos poniéndole un poquito toda la carne en el asador a la población. Es decir, por un lado les estamos informando de los efectos perversos que tiene el tabaco, les estamos dando una vía de escape y además tenemos que luchar para que todas las personas jóvenes que son quizás los más desprotegidos, pues se sientan protegidos y no tengan un camino fácil de acceso al tema del tabaco. Pero es cierto que la gente joven fuma menos. Yo me sorprendo si las estadísticas dicen eso, pero yo creo porque muchas veces no está metido el efecto de los vapeadores, que es masivo. Yo este fin de semana estaba en el Cotillo con mi esposa y salíamos a comer y es increíble la cantidad de gente que se levanta de la mesa para salir a fumar fuera del restaurante con vapeadores y sobre todo ese rango de edad que ya pensábamos que había un perfil de gente muy informada, muy formada, que es la gente joven, sobre todo gente entre 20 y 30 años y sin embargo están todos enganchados. Y gente deportista además, que se cuida de otra hablas manera. Con ellos y te hablan de, pero es que en realidad no es fumar porque tiene sabores de fruta, sabor de menta. Ya. Argumentos de los más, de lo más simple, por no llamarlo de otra manera, cuando en realidad todo el mundo es consciente de que es una forma de tabaquismo adicional
y que lo que busca es ese efecto que consigue con el tabaco. Con lo cual, bueno, hay que hacer un trabajo ahí de concienciar a que los jóvenes que esto, aparte, genera un plástico tremendo que para el medio ambiente, bueno, pues no es ni siquiera lo más adecuado ni lo más idóneo. Por cierto que hoy abríamos este magazine, Tomás, con Fran Torres, jefe de Seguridad y Emergencias, que han tenido un fin de semana movidito con los rescates y con las continuas alertas incumplidas también de forma irresponsable por algunos de nuestros visitantes o incluso vecinos. Es decir, la confianza a veces nos hace, bueno, pues caer como veíamos. El exceso de confianza. O el exceso de confianza. Para ustedes me imagino que también un puente, un verano como el que parece ser que vamos a tener, con unos datos turísticos absolutamente desbordantes. Supongo que para ustedes esto también es casi una temeridad. Escuchábamos incluso el testimonio de una enfermera a través de redes sociales donde decía turismo sí, pero por favor adaptado a los recursos con los que contamos también en sanidad, porque se pueden ver pues muy agobiados en urgencias. Evidentemente, la máxima afluencia turística a la isla sí supone máxima población presente en la isla y por tanto al final eso se traduce en frecuentación en los puntos de urgencia, evidentemente. Me llama muchísimo la atención cómo, a pesar de la mar como un demonio, es decir, señalización por todos lados, cierre de la vía con cinta, etcétera, etcétera, la gente aún así, de forma masiva, porque no es que fuese una sola persona la persona que quedó atrapada, pero es que había muchos otros. Sí. Y cómo la gente, a pesar de la señalización, la información de los riesgos, sigue de esa manera desafiando todo tipo de iniciativas. Pero bueno, también lo veíamos esta semana en el Cotillo, ponían las banderas rojas en Piedra Playa y la gente se bañaba y nadaba hacia la parte de dentro donde no se espía, cosas incomprensibles. Nosotros sí creemos en la parte turística y nosotros en principio no estamos sufriendo desbordamiento en nuestro punto de urgencia, pero sí es verdad que notamos esa mayor afluencia como consecuencia de mayor presencia en nuestra isla. Dentro de lo que cabe, pues nos hemos mantenido este año sin grandes problemas, grandes saturaciones, y eso quizás nos anima un poquito en el sentido de decir que estamos haciendo un poquito algo las cosas bien. Uh-huh. En cuanto al organigrama de trabajo y de recursos que se están prestando en urgencias, es cierto que lo hemos visitado no hace mucho y el servicio de urgencias de los centros de salud iba de una forma ágil, fluida, ¿no? A ese triaje. Sabes que nosotros se mantuvo ese aumento de personal. Sí, en principio hemos reforzado de cara a siempre que hay momentos festivos, pues siempre se refuerza, pero también es verdad que no hemos notado desbordamientos significativos. Uh-huh. Hay momentos puntuales, es verdad, que se alcanzan momentos de tiempo de espera para determinados niveles de triaje, pues un poquito fuera de tiempo, pero también es verdad que es consecuencia de que se acumulan personas más graves que los que estamos esperando. Nosotros seguimos trabajando activamente para intentar reducir esos tiempos de espera, tanto en urgencias como en todo el tema de acceso a consultas. De decir que, bueno, que en principio estamos trabajando y reorganizando toda la parte de atención primaria para dar mayor agilidad y que esperamos que en los próximos meses pues sea algo visible por parte de la población. Bueno, aparte de aumentar el personal y reforzarlo y que se trabaje en las mejores condiciones posibles, también el hecho de ser una isla turística nunca reconocida como tal, esto es la angustia que tienen ustedes y todo el personal sanitario, el hecho de que, por ejemplo, en Corralejo haya 20.000 personas censadas, pero cada día puede haber hasta 100.000, de las cuales, bueno, pues un porcentaje, aunque sea mínimo, va a pasar por urgencias o por un centro de salud en caso de una dolencia, pero pasa lo mismo en todos los municipios. ¿Algún día llegaremos a que esa población flotante se tenga en cuenta? Es que esa es la eterna lucha de las administraciones de Fuerteventura con respecto a la financiación. Así, una cosa es la población de derecho y otra cosa es la de hecho, la real que tenemos y en los municipios turísticos es donde más se ve ese exponente. Municipios con lo que comentas, en La Oliva, 20.000 habitantes, pero tienes otros 20 y pico mil italianos de nacionalidad italiana o muchas otras nacionalidades. Si te ves que tienes 37 nacionalidades conviviendo en el municipio, más toda la parte turística que aunque vienen y van con de una semana de vacaciones, pero en realidad constituyen una masa de población fija que al final, de una manera u otra, cuando tienen complicaciones, terminan acudiendo al sistema público. Y es verdad que eso genera una diferencia en cuanto a la disponibilidad de medios, porque al final
atiendes a una población muchísimo mayor con una financiación para una población muchísimo menor. Ese es el gran caballo de batalla siempre que ha tenido el Gobierno de Canarias, el Cabildo, y esperemos que en los años se nos vaya reconociendo de alguna manera y sobrefinanciando sobre todo a aquellos municipios que sean turísticos. Bueno, en este caso, uno de los mayores dolores de cabeza que ha tenido usted ha sido el hecho de que estos profesionales que en algunas especialidades ha costado mucho encontrarlos. No sé si se ha avanzado algo en algunas de esas especialidades, medicina interna, etcétera. ¿Cómo está el cuadro de profesionales ahora mismo en el hospital o en los centros de salud? Seguimos teniendo una situación muy complicada. Es decir, es verdad que nosotros anunciábamos que fichábamos bastantes especialistas. Hemos conseguido la incorporación de más de 25 especialistas en los últimos meses. También se nos han marchado algunos, es decir, no todo es triunfalismo. Es decir, lo cierto es que partíamos de una situación crítica, seguimos en una situación complicada. Medicina interna sigue una situación complicada. En este momento tenemos 6 de las 8 plazas que hay ocupadas, es decir, tenemos reincorporados a los 6 especialistas, pero nos falta por cubrir 2 vacantes. Tenemos candidatos, pero a medio plazo, es decir, para julio, cuando termine la época escolar de los alumnos, porque muchas veces los profesionales no se desplazan hasta que termina el colegio. De las especialidades que tenemos en el hospital, en la gerencia, las más críticas en este momento, medicina interna, medicina de urgencias y médico de familia, de atención primaria, son las 3 categorías que tenemos más tensionadas. Sin embargo, en otras categorías, pues tenemos momentos esperanzadores en el sentido de que hemos conseguido crecer. Neumología, por ejemplo, hemos pasado de un especialista a 3, endocrino ya vamos por 5, de los cuales además tenemos un endocrino que ha accedido a formarse con la parte de infantil y va a ser el responsable de toda la parte de diabetes infantil aquí en Fuerteventura, con lo cual creo que daremos un salto cualitativo en cuanto a la atención de ese colectivo. En algunas especialidades vamos mejorando y en otras seguimos estancados, con la esperanza de que en breve se pueda ver o visualizar algún tipo de luz. Lo cierto es que la situación sigue siendo complicada. No quiero ser triunfalista, a pesar de las llegadas de especialistas, la situación es complicada, pero por lo menos nos está permitiendo arrancar otra vez con el tema de las consultas y intentar retomar poquito a poco la normalidad, porque teníamos por ahí consultas que llevaban paradas desde el año 2021 y eso no puede ser, no es aceptable, porque además tiene un efecto engañoso. Pensamos que pues tenemos una lista de espera X, cuando en realidad si tuviésemos todas esas consultas al día, pues tendríamos mayores listas de espera o mayores necesidades asistenciales. Nuestro objetivo es recuperar poco a poco la actividad, recuperar tiempos de consulta que se puedan considerar aceptables, y en ese sentido estamos trabajando. Tomás, ¿qué hay del CAE del Sur? Bueno, yo me comprometí contigo además aquí en este programa a que no vendría a vender humo. Creo que tenemos que vender realidades. Estamos trabajando, hemos dado pasos, tenemos el plan funcional, lo tenemos. No lo hemos presentado porque queremos venderlo o presentarlo a la población cuando sea una realidad aceptada por todas las instituciones que tienen que dar su parabién en cuanto a los pasos que tiene que dar el proyecto. ¿Qué son? Por un lado está el servicio de infraestructura, es decir, nosotros cuando hicimos el plan funcional lo trabajamos de la mano del programa asistenciales, la Dirección General de Programas Asistenciales, porque siempre ha sido un escollo, es decir, siempre que se hace el plan funcional por parte de una gerencia, luego están las pegas que pueda encontrar la Dirección General de Programas Asistenciales. Queríamos saltar y simplificar ese paso, nos sentamos con ellos, nos trazamos un plan de reuniones que nos permitió tener un documento ya finalizado en el mes de febrero. Y ahora pasamos hace unas semanas la declaración de idoneidad por parte del Servicio de Salud, del Servicio de Infraestructura, que lo que viene a decir es que, bueno, que hay un plan funcional, que tenemos un suelo, que ya nos ha cedido el ayuntamiento y que el suelo coincide con las necesidades que se van a implantar encima de ese suelo, que es lo que recoge ese plan funcional, que básicamente determina qué servicios van a ir en ese CAE y qué superficie aproximadamente deberían tener. Ahora nos falta la aceptación por parte del patrimonio. Que patrimonio acepte el suelo ya lo integraría dentro de los bienes del Gobierno de Canarias y a partir de ese momento ya se podría licitar el proyecto de redacción de ese CAE. Nosotros queremos vender realidades, es decir, ya lo decíamos, que yo no voy a venir a contar a la gente, ya dimos un paso, tenemos la idoneidad, pero nos falta ahora. No, nosotros queremos presentarlo cuando tengamos la aceptación de patrimonio y cuando tengamos la certeza de que en el suelo que nos han cedido podemos ejecutar el edificio de las características que queremos.
Te digo que va a ser un edificio imponente, va a ser una referencia en el sur de Fuerteventura y va a ser un cambio en el paradigma de la atención especializada, la atención hospitalaria en Fuerteventura. ¿Qué servicios ofrecerá? De todo prácticamente lo que tiene el hospital. La idea es que se convierta en un centro de alta resolución de forma que evite que la población tenga que venir del sur a Puerto de Rosario para todo tipo de pruebas. Pues tendrá desde un servicio de radio, un servicio de salud mental, hasta un servicio de cocina, cafetería, una unidad de atención temprana, consultas distribuidas en diferentes módulos. La idea es que todas las especialidades que tenemos en Fuerteventura puedan pasar consulta en SCAE, y en ese sentido ha ido encaminado el dimensionamiento del centro. Queremos hacer cuando tengamos esa aceptación por parte de Patrimonio, pues empezaremos a hacer esa información a los ciudadanos para que sepan cuál es el trabajo que hemos estado haciendo en estos meses y que sepan en qué va a consistir ese edificio que verán crecer, si Dios quiere, esta legislatura en el sur de Fuerteventura. ¿En La Lajita? Sí, en La Lajita. ¿Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura? ¿Patrimonio? No. ¿Del Gobierno de Canarias? Del Gobierno de Canarias. Del gobierno, o sea, falta esa autorización, sería falta la espera. aceptación por parte del Gobierno de Canarias como que el suelo se integra dentro del patrimonio del Gobierno de Canarias. Y a partir de ese momento es el pistoletazo de salida para la redacción de ese proyecto y que podamos ver ese edificio. Nosotros, aparte del plan funcional, hemos encargado un preestudio de distribución arquitectónica de relación de esos servicios dentro de ese edificio, sobre todo para hacernos una idea de cuál es el suelo que íbamos a ocupar de esa parcela, por si acaso que nos fuésemos a quedar cortos, pero no, en principio ahí lo tenemos y estamos trabajando en ello para que sea una realidad lo antes posible. Tomás, por lo tanto, es muy probable que esta legislatura... Tenemos que trabajar para eso. Se trata de eso, ¿no? Era uno de los objetivos, la hemodinámica fue una, el CAE es otra. El CAE es otro, el helicóptero de Fuerteventura... El helicóptero, que ya está... Está en principio, ya los pliegos están casi terminados, pronto los veremos en licitación y la idea es que en este año podemos ir dando pasos de forma que cambiemos el mapa sanitario de Fuerteventura y recojamos la realidad de Fuerteventura. Es verdad que hace 40 años apostamos por un sistema unipolar con la atención especializada centrada en la capital, en Puerto de Rosario, pero ya es hora de que el sur de nuestra isla tenga los servicios de atención especializada muy cercanos a su población y que evitemos esos desplazamientos que además son los más lejanos de todo el archipiélago, porque en este momento solo el sur de Fuerteventura tiene distancias de en torno a 100 kilómetros para llegar al hospital. Efectivamente, yo creo que hoy están un poco más contentos los vecinos, sabiendo que el director de área reconoce que ya está bien de esas distancias, que ya está bien. Ha tenido oportunidad de conocer también los testimonios de Funteac, aprovechando que mañana se celebra ese Día de la Visibilidad, Día Internacional del Autismo, y precisamente eran una de las reclamaciones, la reducción de listas de espera, la unidad temprana para las familias con menores autistas en casa en el sur de la isla, con todo lo que supone una travesía para una consulta de media hora, por ejemplo, desde Morrojable, con un niño que requiere una preparación psicológica y una familia que también, la ida y la vuelta en este caso. En el sentido, decirlo, bueno, ya lo comenté, que en el propio CAE hay un espacio específicamente dedicado a la unidad de atención temprana. Antes, cuando terminaba la entrevista, me veía con las personas que acudieron en la entrevista y nos citábamos un poquito porque les comentaba que bueno, que nosotros es verdad que hemos hecho un esfuerzo en crear las unidades de atención temprana, en dotarlas, en ponerlas en marcha, en establecer todo el sistema, pero muchas veces adolecemos del saber cómo las familias están viviendo la puesta en marcha de esos nuevos servicios y cómo lo están viviendo y conllevando. Es importante que tengamos esa retroalimentación de la parte familiar y social, y por eso nos hemos quedado, que nos vemos en estos próximos días y iremos trabajando en limar asperezas y conseguir que las cosas vayan rodando y los servicios vayan adquiriendo pues sus funcionalidades máximas y que sean a satisfacción de la población. Bueno, pues muy buenas noticias. Como siempre, Tomás nos deja al menos un mensaje de esperanza, fuera de los grandes titulares y con noticias reales de todo lo que se está haciendo dentro de la gerencia, la dirección del área de salud de Fuerteventura, precisamente para equiparar norte y sur de la isla. Pagan los mismos impuestos, exactamente los mismos, así que tienen que tener los mismos derechos. Creo que es una deuda histórica y así lo hemos entendido y en esa línea estamos trabajando.
Tomás, muchas gracias, feliz jornada y por favor, si reciben la cartita del cribado, acudan a su centro de salud y háganse la prueba. Vamos a intentar reducir ese absentismo, ¿no?, sanitario que estamos sufriéndose. Bueno, nosotros hoy terminamos, les dejamos ahora sí con Juanfran Rodríguez y De Buena Mañana. Buenos días.